cálido viento frío de Escocia. Capítulo 9. Una mujer inglesa con coraje. Niña, preguntó Frida ante la actitud abstraída de la joven. ¿Te encuentras mal? Oh, me siento muy bien, respondió Candy. Me has preguntado si yo soy como los demás ingleses. ¿No es así? Sí, replicó Frida y frunció el entrecejo cuando notó que la cara de su huésped había comenzado a mostrarse llamativamente pálida. No sé si soy como los demás ingleses o no, contestó Candy. El hecho es que he llevado una vida muy recogida. Hizo una pausa, lanzó un suspiro y dejó de lado los temas personales. Frida, ¿cómo en el nombre del cielo hacen los hombres para encontrar compañeras si nunca se mezclan con los demás clanes? Ah, tienen sus maneras, respondió Frida. Por ejemplo, Paul vino aquí para hacer un trueque por una yegua moteada. Conoció a Patricia y se prendó de ella enseguida. Yo me oponía a la unión porque sabía que nunca volvería a ver a mi hija, pero Angus no quiso escucharme. Además, no se le dice que no a un hombre perteneciente al clan Granchester. Al menos nunca he sabido de nadie que lo hiciera. Y Patricia ansiaba casarse con Paul. Dime, Frida, ¿Paul se parece a alguno de sus tres hermanos? Sí, es tan apuesto como todos los hombres Warner que hasta el momento yo haya conocido. Candy se echó a reír. Entonces debe de ser como una obra de arte, comentó. Frida no pudo evitar reírse entre dientes. En verdad, los hombres del clan Granchester son un tanto extraños, pero en su defensa te voy a decir que si alguna vez Angus fuera atacado o necesitara ayuda de verdad, solo tendría que mandarle un mensaje al jefe Terry. Antes del casamiento de Patty, de vez en cuando solían desaparecer algunas ovejas. Los robos cesaron en cuanto se supo que nuestra hija se había casado con un miembro del clan Granchester. Y Angus también ganó una nueva respetabilidad. Por supuesto, su reacción inicial al conocerte a ti podría haber cambiado ese estatus. ¿Te refieres a su sorpresa al descubrir que yo era inglesa? Sí, se quedó sorprendido, sin duda. Las dos mujeres se miraron la una a la otra y de pronto se echaron a reír, justo cuando los hombres regresaban a la cabaña. Terry fue el primero que entró. Hizo un gesto con la cabeza a Frida y luego se detuvo para fruncirle el entrecejo a Candy. La muchacha supuso que él no creía que su regocijo fuera una conducta apropiada. Esa posibilidad la hizo reír aún más. Ve a ocupar tu sitio en la mesa, la dijo Frida. ¿No te unes a nosotros? Primero voy a servir la cena, luego me uniré a vosotros. Aunque tal vez sin darse cuenta de ello, Frida acababa de darle a Candy una excusa para no sentarse junto a Angus. Todos los hombres habían ocupado los mismos sitios. La joven tomó el taburete que había cerca del hogar y lo llevó hacia el otro lado de la mesa. Luego, con unos pequeños empujones, se hizo sitio entre Terry y Brad. Si los guerreros quedaron sorprendidos ante su audacia, no lo demostraron. Incluso Bradford se movió para que no quedara tan apretada. Comieron en silencio. Candy esperó a que los hombres terminaran antes de sacar el tema del bienestar de Patricia. Decidió facilitar la conversación. Frida, eres una excelente cocinera. Ha sido un guiso magnífico. Gracias, replicó Frida con un leve rubor. De pronto, Candy se volvió hacia Bradford. Le miró con fijeza durante unos segundos antes de iniciar una conversación con él. ¿Ves a tu hermano muy a menudo? ¿A cuál de ellos?, repuso él, clavando sus ojos verdes durante unos instantes en Patrick
y Alexander, ambos entretenidos en una conversación con Angus. «¡A Paul!». El soldado la dirigió una mirada rápida y luego se encogió de hombros. «¿Ves a su esposa, Patricia?», le aguijoneó Candy. Brad se encogió de hombros otra vez. Candy le dio un empujón por debajo de la mesa con el pie. El hombre levantó una ceja ante aquella temeridad. «¿Me acabas de dar una patada?». «Suficiente en cuanto a intentar ser sutil», pensó Candy. «Pues sí, Brad, sí te he dado una patada». ¿Por qué hiciste eso? Fue Terry quien hizo esa pregunta. Candy se volvió para sonreírle. «No quería que Brad se encogiera de hombros otra vez. Me gustaría que él, o cualquiera de sus hermanos, hable de Patricia». Alex y Patrick mantienen en este momento una conversación importante con Angus», señaló Terry. Después prosiguió. «Ni siquiera conoces a Patricia. ¿Por qué quieres que hablen de su cuñada?». «Quiero saber cosas de ella», sostuvo Candy. Terry tenía el aspecto de estar pensando que Candy había perdido el juicio. La muchacha dejó escapar un suspiro. Luego comenzó a repiquetear los dedos contra la superficie de la mesa. «Alex y Patrick están ocupados, Brad. Háblame de Patricia, por favor», le pidió una vez más a Bradford. Este la ignoró. Ella dejó escapar otro suspiro. «Bradford, por favor, ¿podrías venir fuera conmigo solo un minuto? Necesito decirte algo terriblemente importante, en privado». «No». Candy no pudo contenerse. Le dio otra patada y luego se volvió hacia Terry. No pudo apreciar la rápida sonrisa de Brad. «Terry, por favor, ordénale a Brad que salga afuera conmigo». No». Otra vez hizo repiquetear los dedos contra la mesa mientras estudiaba la próxima táctica a emplear. Levantó la mirada. Pudo ver la lastimosa expresión de Frida y decidió en ese mismo momento que, aunque hiciera el ridículo, se saldría con la suya. «Bueno, pues muy bien entonces», anunció. «Simplemente voy a tener que hablar con Bradford mañana durante el viaje. Montaré contigo», añadió con una sonrisa inocente. «También es probable que hables sin parar desde la salida del sol hasta el atardecer, Brad. Así que es mejor que descanses bien esta noche». La amenaza era bastante sustanciosa. Brad se levantó de la mesa con un empujón y se puso de pie. El entrecejo fruncido de su rostro era mordaz. Todos pudieron ver claramente que estaba enfadado. Candy no estaba enfadada, estaba furiosa. No podía esperar a llevar afuera a aquel insensible hombre. Sonrió forzadamente. Incluso fue capaz de hacer una leve reverencia a su anfitrión antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la puerta. También continuaba sonriendo cuando giró y cerró la puerta detrás de sí. En su prisa por reprender a Brad, se olvidó de las dos ventanas a cada lado de la puerta. Frida y Alex estaban sentados con la espalda hacia la puerta, pero Terry y Patrick tenían una clara visión de la herbosa zona fuera de las ventanas. Sin lugar a dudas, habían estimulado la curiosidad de todos. Alex se dio media vuelta en el banco para ver lo que estaba sucediendo. Terry mantuvo toda su atención sobre Bradford. El guerrero permanecía frente a él. Estaba de pie, con las piernas separadas y las manos detrás de la espalda. Tampoco intentaba ocultar su irritación a Candy. Brad tenía un carácter temperamental, pero Terry sabía que el guerrero no tocaría a Candy, por muy furioso que ésta le pusiera, pero podría herirla con unos pocos comentarios crueles. Terry esperó por si era necesario intervenir. Lo último que deseaba en esa noche era una mujer llorosa entre manos, y Brad era casi tan bueno como él en cuanto a tácticas intimidatorias.
Una súbita sonrisa le tomó por sorpresa. No podía creer lo que estaba viendo. Tampoco Patrick. ¿Queréis ver eso?, preguntó este último. Estoy mirando, contestó Alex. No lo puedo creer. Ese es nuestro hermano Brad, retrocediendo y alejándose. Lanzó un bufido divertido. Nunca antes le había visto esa expresión en la cara. ¿Qué creéis que le está diciendo? Terry resolvió que la joven le estaba criticando duramente. Candy tenía las manos sobre las caderas y cuando empezó a avanzar sobre el adversario, no se detuvo. Bradford estaba literalmente retrocediendo ante ella. También parecía pasmado. La voz de Candy estaba ahogada por el viento y la distancia, pero Terry sabía que no estaba susurrando. No, le estaba gritando, sin ninguna duda, y de hecho, de vez en cuando Bradford se echaba hacia atrás. Terry se volvió para mirar a Frida. Las manos la cubrían la boca, y cuando se dio cuenta de que Terry la estaba observando, de inmediato, devolvió la mirada a la mesa. Pero no fue lo suficientemente rápida. Terry pudo captar la mirada de preocupación en sus ojos y supo que de alguna manera estaba involucrada. De pronto se abrió la puerta. Candy sonrió forzadamente y se apresuró a regresar a la mesa. Se sentó, entrelazó las manos sobre el regazo y dejó escapar un suspiro. Brad se tomó su tiempo en seguirla. Cuando otra vez estuvo sentado en el banco, toda la atención de los comensales se volvió hacia él. Candy se sintió lo suficientemente segura para hacerle un gesto con la cabeza a Frida. También le guiñó un ojo. Terry captó ese gesto. Su curiosidad aumentó. Bradford se aclaró la garganta. Patricia y Paul tienen una cabaña de casi este tamaño, farfulló el comentario. Bueno, es magnífico escuchar eso, replicó Angus. Brad asintió. Parecía estar terriblemente incómodo. Su bebé nacerá en cualquier momento. Frida dejó escapar un resuello de felicidad. Los ojos se la llenaron de lágrimas. Extendió la mano y tomó la de su esposo. «Vamos a tener un nieto», susurró. Angus asintió. Candy notó que los ojos también se la estaban empañando. Angus prestó atención a su copa. Finalmente Terry entendió cuál había sido el juego de Candy. Había organizado todo ese alboroto y al mismo tiempo se había puesto a sí misma en una situación violenta, y todo porque deseaba ayudar a Frida a averiguar cómo le iba a su hija. Candy era una gran mujer. A él nunca se le habría ocurrido pensar que los padres de Patricia querrían tener noticias de su hija, pero una forastera había visto lo que era obvio y se había puesto a ayudar. ¿Tenéis alguna pregunta concreta que queráis hacer acerca de vuestra hija?, repuso Brad. Frida no tenía una sola pregunta, tenía cientos. Alex y Patrick también respondieron a alguna de ellas. Candy no podría haber estado más satisfecha. Sí, la molestaba saber que la única razón por la cual Bradford estaba cooperando era porque le había amenazado con montar con él. La idea de tener que tocarla le era más repulsiva que el hablar de temas privados familiares. Pero, ¿qué importaban sus propios sentimientos? La mirada de alegría en el rostro de Frida era suficiente compensación por la ruda actitud de Brad. La cabaña estaba maravillosamente cálida, era casi abrasadora. Candy intentó prestar atención a la conversación, pero su agotamiento hacía que fuera una tarea cada vez más difícil. Notó que Angus había intentado llenar la copa de Brad con más agua, pero la jarra estaba vacía. Candy colocó el banco en el que había estado sentada de nuevo contra la pared, cerca de la chimenea, y llevó otra jarra de agua a la mesa.
Angus le hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza. Por Dios, estaba exhausta. Los hombres se tragaron rápidamente el espacio que ella había ocupado en la mesa y, de todos modos, la espalda la dolía demasiado para sentarse allí. Se encaminó al banco junto al hogar, se sentó y apoyó los hombros contra la fresca pared de piedra. Cerró los ojos y en menos de un minuto se quedó profundamente dormida. Terry no podía apartar la mirada de ella. Era tan encantadora. Su rostro parecía angelical. Clavó la vista en ella durante largo rato, hasta que se dio cuenta de que Candy estaba cayendo del banco. Hizo un gesto a Brad para que continuara con la historia que estaba relatando y luego fue junto a Candy. Se apoyó de pie contra la pared, cruzó los brazos sobre el pecho en una actitud de descanso y escuchó el relato que Bradford narraba acerca de Patricia y Paul. Frida y Angus estaban pendientes de cada una de sus palabras. Ambos sonrieron. Alex mencionó que Patricia era excesivamente generosa. Candy perdió el equilibrio. Se habría caído hacia adelante si Terry no se hubiera inclinado para sujetarla. La recostó de nuevo contra la pared y luego, con un pequeño empujón, acercó la cabeza de Candy hacia sí. El rostro de Candy descansaba contra la porción inferior del muslo de Terry. Pasó más de una hora antes de que el jefe del clan pusiera fin a la conversación. Partiremos con las primeras luces del alba, Angus. Todavía tenemos 2 días enteros por delante antes de llegar a casa. Tu mujer puede usar nuestra cama, sugirió Angus. El tono comenzó siendo fuerte, pero luego se volvió y vio que Candy estaba durmiendo y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Ella va a dormir afuera, con nosotros, replicó Terry. Al momento suavizó la negación. Candy no querría que renunciarais a vuestra cama por ella. Ni Frida ni Angus discutieron la decisión del jefe. Terry se inclinó para tomar a Candy en sus brazos y luego se enderezó. Vaya, la muchacha está completamente dormida, comentó Patrick con una sonrisa. Puedo proporcionaros algunas mantas para abrigaros. El viento es cortante esta noche, advirtió Frida. Alexander le abrió la puerta a Terry. Al momento dijo: «Tenemos todo lo que necesitamos». Terry llevó a Candy a través del umbral y luego se detuvo súbitamente. Gracias por la cena, Frida. Ha sido una comida magnífica. El cumplido le sonó extraño, pero Frida parecía estar complacida. Su rubor era tan brillante como el fuego de la chimenea. Angus se comportaba como si él también hubiera recibido un halago. El pecho se le inflamó hasta que corrió peligro de explotar. Terry continuó avanzando hacia los árboles frente al granero. El denso follaje les protegería del viento y también les brindaría privacidad. Sostuvo a Candy mientras Patrick preparaba un refugio para ella. Luego se arrodilló y la colocó sobre el tartán que Alex había extendido dentro de la tienda recubierta de pieles. Le prometí a la muchacha que esta noche tendría una cama caliente bajo techo, comentó Patrick. Terry movió negativamente la cabeza. Se queda con nosotros, anunció. Nadie discutió esa decisión. Los hombres se volvieron y se apartaron, mientras Terry cubría a Candy con un segundo tartán. La joven no abrió los ojos en ningún momento. El dorso de la mano de Terry la rozó intencionadamente la mejilla. ¿Qué voy a hacer contigo?, susurró. No había esperado ninguna respuesta y no recibió ninguna. Candy se acurrucó debajo de las mantas y dejó escapar un pequeño gemido. Terry era reticente a dejarla.
se obligó a ponerse de pie y, mientras se dirigía al árbol más cercano, tomó un tartán que Patrick le ofrecía. Se rascó la espalda contra la corteza, se sentó, se recostó hacia atrás y cerró los ojos. Un sonido que nunca había escuchado antes le despertó en mitad de la noche. Los demás hombres también lo oyeron. «¿Pero qué es ese ruido, en el nombre de Dios?», musitó Bradford. Era Candy quien estaba haciendo todo aquel alboroto. Estaba completamente despierta y también era completamente desdichada. Creía que estaba en peligro de morir congelada. No podía dejar de temblar. Los dientes la castañeaban y ese era el ruido que escuchaban los hombres. «No fue mi intención despertarte, Brad», dijo en voz alta ella. La voz la temblaba literalmente con cada palabra. Estaba tiritando por el frío. «¿En verdad tienes frío, muchacha?», preguntó Patrick. La sorpresa era evidente en su voz. «Eso acabo de decir», contestó ella. Ven aquí», le ordenó Terry con un tono algo hosco. Candy le respondió de la misma manera. «No». Terry sonrió en la oscuridad. «Bueno, entonces voy a tener que ir yo a por ti». «Apártate de mí, Terry Granchester», le ordenó Candy. «Y si piensas ordenarme que se me vaya el frío, te lo advierto, no va a funcionar». Terry caminó hasta quedar de pie frente a la tienda. Candy solo podía verle la punta de las botas hasta que él empujó a un lado las pieles. Destrozó el refugio en cuestión de segundos. «Eso ha sido de gran ayuda, gracias», musitó Candy irónicamente. Se sentó para poder mirarle furiosa. Terry la empujó hacia atrás y se tendió en el suelo junto a ella. Estaba de costado y le daba calor con la espalda. De pronto Brad apareció por el otro lado. Se extendió también de costado, con la espalda hacia Candy. Instintivamente, Candy se acercó a Terry. Bradford la siguió hasta que tuvo la espalda contra la de ella. Ahora era agradablemente indudable que tenía suficiente calor. El calor que irradiaban los gigantes guerreros era sorprendente. Ella se sentía de una forma maravillosa. «Parece un bloque de hielo», comentó Brad. Candy comenzó a reír. El sonido hizo que tanto Terry como Brad sonrieran. «Brad, ¿qué ocurre?». Otra vez parecía desagradable. Candy no dejó que eso la molestara. Finalmente estaba captando su manera de ser y sabía que toda esa bravata era solo mera apariencia. Debajo de ese exterior hosco latía un corazón generoso. «Gracias. ¿Por qué? Por tomarte el tiempo para hablar de Patricia». El guerrero gruñó. Candy volvió a reír. Candy». Ella se acurrucó más aún contra la espalda de Terry antes de contestarle. «¿Sí, Terry?» «Deja de retorcerte y duérmete». Candy sintió el urgente deseo de obedecerle. Se durmió casi de inmediato. Pasó largo rato antes de que Brad volviera a hablar. Quería asegurarse de que Candy estuviera profundamente dormida y de que no pudiera escuchar lo que iba a decir. «Cada vez que puede elegir, se vuelve hacia ti». «¿Cómo es eso, Brad?». «Ahora está pegada a tu espalda, no a la mía. También prefiere cabalgar contigo. ¿No notaste la triste expresión de su rostro cuando la obligaste a montar con Patrick hoy? Parecía desolada». Terry sonrió. Lo noté, admitió, pero si me prefiere a mí, es solo porque soy el medio hermano de Archie. No, es mucho más que eso. Terry no respondió a ese comentario. Pasaron unos cuantos minutos más antes de que Brad volviera a hablar. «Házmelo saber, Terry». ¿Hacerte saber qué? Si te vas a quedar con ella o no.
¿Y si es que no? Entonces, yo sí.